Bueno, en este video vamos a mostrar la creación de tres funciones. Para la creación de una función consta de tres partes, que es el nombre, los argumentos y el cuerpo. El nombre es como lo vamos a llamar cuando lo vayamos a ejecutar. Los argumentos son las variables que vamos a utilizar para nuestra función, y dentro de las llaves va las operaciones a realizar, que es el cuerpo. Entonces, en la primera pregunta nos dice que debemos crear una función que entregue las raíces de una ecuación de segundo grado. Le damos un nombre a nuestra función que se llamará ec.2grado igual función, que eso quiere decir que vamos a crear una función entre paréntesis donde van sus argumentos, que serían a, b y c en este caso, y dentro de las llaves van a ir las operaciones a realizar. En este caso, una ecuación de segundo grado. Como sabemos, la ecuación de segundo grado es menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2 por a. Una vez ya tengamos escrita esta ecuación, que es la operación que va a realizar, le vamos a decir a nuestra función cómo queremos que nos muestre esos valores. Print, para que nos imprima los valores que vamos a ingresar entre los paréntesis, que serían a, b y c. Y cbin lo utilizamos para que los valores de las raíces nos las muestren en columnas. Entre paréntesis, lo que llamamos xy, que vienen siendo las raíces de la ecuación. Entonces cargamos nuestra función. Ahí nos cargó. Acá aparece cargada. Eso está en función de a, b y c. Ingresamos estos valores 2, 20, 31 y le damos control enter. Y aquí vemos que nos ingresan columnas nuestras raíces de una ecuación de segundo grado. La siguiente pregunta nos dice construir una función que calcule la media de un vector. Creamos el vector L, que es una secuencia de datos desde 5 hasta 50. Entonces vamos a crear nuestro vector, control enter, y ya acá nos cargó y lo llamamos. Vemos que nos muestra los valores de una secuencia de datos desde 5 hasta 50. Ya sabemos que es nombre, argumentos y cuerpo. Como sabemos la media, se calcula la suma de cada valor de un conjunto de datos sobre el número de datos que tenemos. Entonces ponemos media, que en este caso es el nombre de nuestra función, igual función, para decir que vamos a crear una función en función de ¿qué? De L, que es la variable o el argumento que vamos a utilizar. Entre llaves, las operaciones a realizar, que serían, como ya sabemos, la suma de los valores que hay en L sobre el número de datos de L. Control enter, cargamos, ya cargó nuestra función y ahora la llamamos media de L. Y vemos que la media de L es 27.5 de esta secuencia de datos de 5 a 20. Como sabemos, en R hay una función que es mean, y que con esa función también podemos saber la media de un conjunto de datos. Vamos a verificar si la función que creamos da el mismo valor de lo que nos daría con la función de R. Entonces le damos control enter de mean de L y vemos que nos arroja el mismo valor, o sea que la función que creamos es correcta. Y por último tenemos la creación de una función para realizar un EDA, un análisis exploratorio de datos de variables, de varias variables. Entonces ingresamos el nombre de la función, que sería en este caso EDA, igual función, entre paréntesis los argumentos a utilizar, que en este caso serían L y M, y entre llaves las operaciones que vamos a realizar. Yo
quiero mostrar en la función la media, la varianza, la desviación y la mediana de esos dos objetos de L y de M. Entonces, primero que todo vamos a darle un nombre a cada uno de las variables que vamos a mostrar. M de 1 sería meam de L y M de 2 sería meam de L. B1 varianza de L y B2 varianza de M. S de 1 desviación de L y S de 2 desviación de M. M de N1 de mediana de L y M de 2 mediana de L. De M. Ahora vamos a llamar a X1 y X2, que X1 será todas esas variables que serían M, que serían mediana, varianza, todos esos cálculos que serían mediana, varianza, desviación y media de solamente nuestra variable L, y en X2 solamente los cálculos de nuestra variable M. Entonces ingresamos X1, eso lo puede cambiar cada quien a su gusto, igual C para asignar datos y entre paréntesis los datos. Como ya sabemos, X1 serán los de L, que sería M de 1, media, varianza, desviación y mediana, y M de 2, media, varianza, desviación y mediana. Después de que ya tengamos esto, vamos a organizar eso en una matriz para que salga ordenado y nos muestre los nombres de las variables, a los cálculos que se están hallando y de forma organizada. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a llamarlo análisis, que nos muestre una matriz igual matriz de lo que acabamos de crear, que sería X1 y X2, donde están los datos de L y M. Y este va a ser 2 filas, 4 columnas. 2 filas porque tenemos a L y a M, y 4 columnas porque sería media, varianza, desviación y mediana. Utilizaremos también call names de análisis para ponerle nombres a esas variables, a esos cálculos, para que no nos aparezca M de 1, B2, no, sino para que nos aparezca media. Entonces, con esta flechita, y esto quiere decir para asignar. Le asignamos los nombres, como son letras, caracteres, los encerramos entre comillas. Entonces ponemos media, varianza, desviación y mediana. Y en los row names, que serían las columnas, las filas de análisis, vamos a asignar a L y M, que son nuestros dos objetos. Entonces print, como ya habíamos dicho, es para que nos muestre a análisis. Entonces vamos a cargar nuestra función. Listo. Como vemos, nuestras dos variables le vamos a calcular mediana, media, varianza y desviación. Entonces vamos a crear una semilla, porque como son números aleatorios, para que tienen distribución normal, nos den unos números, nos den unos resultados, unos cálculos a esas dos variables. Entonces tenemos a X, tenemos a Y. Como tienen una distribución normal, necesitan un N, una media y una desviación estándar. En este caso, yo puse en la semilla 1323, un número. En N pusimos 20 para las dos variables. En la media pusimos 4 y en la desviación pusimos 3. Una vez cargamos esto, cargamos la semilla, la distribución de X y de Y. Vamos a llamar a nuestra función, que es, allá arriba le pusimos EDA de X y Y, que son quienes vamos a calcular. Entonces le damos control enter y aquí nos muestra L y M, nuestras dos variables, y los cálculos que pedimos: media,
varianza, desviación y mediana. Y aquí aparecen nuestros datos. Entonces de esta manera hemos creado tres funciones. Una función para las raíces de una ecuación de segundo grado, otra función para calcular la media y una función para realizar un análisis exploratorio de datos a varias variables. Esto es todo. Gracias.